también al capítulo de Apocalipsis que hemos leído. Bueno, pues el texto de hoy, que es el capítulo de Juan 14, versículos 23 al 29, si lo vemos con amplitud, está insertado en un discurso de Jesús donde promete a los discípulos la venida del Espíritu Santo. Esto comienza más claramente en el versículo 15. Y este discurso está situado en la última cena de Jesús con los discípulos, que es una cena a la que este evangelio dedica nada más y nada menos que 5 capítulos. O sea, lo considera importante, que va desde el 13 al 17. Y en torno a la mesa nos va a dejar un discipulado importante para cuando Él ya no esté físicamente, presente. Por tanto, como Jesús no está corporalmente con nosotros, estas enseñanzas, pues a nosotros que queremos ser sus discípulos, pues nos interesan, nos incumben. Son enseñanzas para nosotros. En la lectura del domingo pasado, Jesús dijo a los discípulos que ellos no podrían irse seguidamente con Él. Dijo, a donde yo voy vosotros no podéis ir, Pero además les dejó el mandamiento nuevo, que nos amemos a la manera en que Cristo nos ama, que además resulta que es lo distintivo de ser discípulos de Jesús, Eso de amarnos los unos a los otros. Eso es lo que marca a un cristiano, el ser cristiano. Los discípulos aquí, medio entendiendo que Jesús los va a dejar solos, empiezan a sentirse desamparados, indefensos, perdidos. Lo que pasa es que Jesús les explica que en realidad no les va a dejar huérfanos, no les va a dejar arriados, sino que el Padre les va a mandar al Espíritu para que esté con ellos. Y así es con las generaciones sucesivas de discípulos donde estamos nosotros. Dios está con nosotros, tan cierto como el aire que respiro, Como dice el cántico. El Espíritu Santo aparece mencionado con el término paráclito, en el sentido ese de que es el que da consuelo, aunque la etimología del término abarca mucho más sentidos, No nos deja huérfanos, porque la presencia del Espíritu es consoladora, es un bálsamo que nos reconforta y hace traducible, experimentable, la paz de Cristo. Mediante el Espíritu, Cristo está con nosotros y el Padre también está con nosotros. Esto es lo que en teología se llama lo de la perijoresis o pericoresis. Como digo, es precisamente mediante el Espíritu que Jesucristo está con nosotros en esta mañana. Y aquí añado otra vez, tan cierto como el aire que respiro. Este Espíritu, enviado en su nombre, según el versículo 26, es quien nos va a dar instrucción, yo prefiero mejor la palabra guía, y también nos va a mantener vivo en la Iglesia el recuerdo de todo lo que Jesús ha enseñado. Decimos que la presencia del Espíritu es consoladora y nos estimula al seguimiento. Y en esa presencia es que Jesús nos dice, a continuación en el 27, que nos deja su paz. Nos deja su paz. Una paz que no es como la que se estaba dando en el mundo en su época. Sabéis que el Imperio Romano imponía por la fuerza, de una manera militar, cuando conquistaba un territorio, imponía un dominio forzoso que era lo que venían a llamar la Pax Romana, en latín, La Pax Romana, que es que los territorios sometidos se les garantizaba una paz, pero es una paz impuesta por un dominio militar, Pero Jesús no nos transmite la paz mediante la fuerza del poder. Jesús no nos regala su paz de esa manera impositiva por la fuerza, Ya hemos visto muchas veces lo lejos que Jesús está de la idea de un Mesías guerrero o la idea de un Mesías de esos políticos que imponen el reinado de Dios desde el sentido de autoridad, entendiéndolo en sentido humano, Lo que es la autoridad de los hombres. Jesús rechazó una tentación parecida cuando estuvo en ese pasaje de las tentaciones en el desierto, Cuando estuvo en el pináculo del templo y se le ofreció todos los reinos de la tierra. Él eso no lo quiso. Rechazó imponer el gobierno de Dios y su consecuente paz de ese modo.
Esa no es la manera de Jesús, esa no es la manera de Dios. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No temáis, que Jesús va a transmitirnos su paz, que es una paz distinta a la del mundo. Es la paz de Dios. Para nosotros, es el anticipo del Shalom universal que esperamos cuando llegue ese día venidero, ¿no? Ese acontecimiento que está por llegar. Por cierto, de ese acontecimiento venidero, lo hemos leído esta mañana en el texto de Apocalipsis 21, ¿no? De 10 y luego los versículos 22 del 5 del siguiente capítulo. Y ahí hemos visto cosas muy importantes de nuestra esperanza cristiana. Primero, vemos en Apocalipsis 10, en ese versículo, que no son las almas individuales de las personas las que suben para conseguir una parcela privada en el cielo, que eso más bien es el pensamiento platónico que desde hace siglos se metió en la Iglesia, sino que es la ciudad de Dios, la sociedad que está en la presencia de Dios, la nueva Jerusalén, la que desciende, en esa imagen lo podéis ver, la que desciende hasta nuestro mundo, hacia nosotros, para unirse en un abrazo por siempre. La nueva realidad futura de ese nuevo cielo y esa tierra nueva viene a nosotros renovándonos en un mundo mejor. Es como una fusión del mundo conocido con el mundo nuevo. Con la idea de una Jerusalén nueva se nos muestra una nueva sociedad que nosotros ya vivimos por adelantado siempre y cuando nos amemos los unos a los otros a la manera de Cristo y hagamos extensible su justicia y su paz, es decir, su amor. Es una nueva Jerusalén, según este texto, en la que no hay templo, hemos leído. Y no hay templo, dice Apocalipsis 21-22, porque Dios y el Cordero son, ellos mismos, el templo. Y no hay necesidad de templo, porque ellos están ahí inundándolo todo con su presencia. Pero no solo eso, decía el versículo 3 de ese mismo capítulo, que hoy no lo hemos visto, que el tabernáculo de Dios está con los hombres y mora con ellos. Volviendo ahora al Evangelio de Juan, Jesús nos está diciendo que es necesario que venga el Espíritu Santo para que esté con nosotros. Y sabemos, por otros textos, por ejemplo, 1 Corintios 3:16 o 1 Corintios 6:19 y otros textos, que nosotros somos también templo de Dios, porque el Espíritu mora en nosotros. No hará falta templo de ninguna manera en esa nueva Jerusalén. En nosotros ha comenzado ya la realidad futura que esperamos. De hecho, el Espíritu mora en nosotros, está en nosotros, vive en nosotros. Por eso se nos anima en otros textos a no contristar al Espíritu y a que vivamos en ese gozo y en esa experiencia para ser agentes de su nuevo reino. Comenzaba este texto ya del Evangelio hablando de amar a Jesús y de guardar sus palabras, las cuales vienen del Padre, dice. Y hemos visto que el Espíritu nos da instrucción, la guía y el mantenimiento vivo de las enseñanzas de Jesús. Y aunque el Espíritu no anula nuestra libertad, aunque no la anula, nos da ese conocimiento de las palabras que tenemos que guardar como muestra de ese amor a Jesús. Esto es por donde va la dirección del texto. Y quizá tengamos dudas acerca de cuáles son, entre comillas, los preceptos que hay que guardar, si es que tenemos que guardar algún tipo de sistema legal o religioso. Pero es que en realidad no es eso. La realidad es mucho más sencillo y la vimos la semana pasada, porque ya no estamos sujetos a la ley. En la teología joánica, la que vemos en el Evangelio de Juan y también en la que vemos en las epístolas joánicas, el mandamiento de Dios es el amor de unos a los otros. Eso lo visteis en la semana pasada. Pero también se enfatiza, por ejemplo, en segunda de Juan, en la epístola segunda de Juan, donde además, en esa epístola, además de decir que eso de amarlos los unos a los otros es el mandamiento, o vamos a decir lo moral o lo ético, lo que corresponde a la doctrina es tan sencillo como creer que Jesucristo ha venido en carne. Posiblemente porque ya en aquel entonces ya había las sectas de gnósticas, ¿no?, diciendo que Jesús era un ente o algo así. Bueno, pues bien, sencillamente
volviendo al texto, quien no ama a Jesús no se siente correspondido a guardar las palabras de su evangelio de amor. Unas palabras que Jesús insiste en señalar que vienen de Dios Padre. Guardar sus palabras es seguir manteniendo la obra de Cristo en este mundo. Seguir haciendo extensible su reinado de justicia con todo lo que implica, de paz con todo lo que también eso implica y de gozo en el Espíritu Santo con todo lo que eso es. Así es como Pablo lo define el reino, ¿no? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, dice en Romanos 14, 17. Quienes aman a Jesús están comprometidos al seguimiento, a proclamar la buena noticia de un Dios amoroso que está dispuesto a tendernos su mano y a recogernos para hacer, como dice el versículo 3 de este capítulo, una morada en nosotros, de la cual disfrutamos ya de antemano, ¿no?, en la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Jesús nos ha desafiado aquí a la acción, como también lo hizo en el versículo 12, que tampoco correspondía hoy, que dice: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Esto puede ser que nos parezca demasiado, ¿no? Las obras que yo hago, él las hará también. Hacer lo que hizo Jesús es mucho. ¿Cómo que no está pidiendo esto, no? Sin embargo, encima, el versículo continúa y dice: y aún mayores cosas hará. O sea, aquí la gente se suele quedar atascada en el asunto de los milagros, ¿no? Como si nos correspondiese hacer milagros más grandes que los de Jesús. Pero al igual que hemos visto que en la teología joánica el mandamiento, o lo que se entiende por mandamiento, es el amor, también en esta teología lo que se entiende por las obras de Dios, según señala Edward Schweitzer, consiste en llamar sencillamente a todos los pueblos a la fe, a que la gente descubra la fe por medio de Jesucristo, como dice precisamente un texto de Juan, que es Juan 6:29, o sencillamente que tengan la experiencia de un nuevo nacimiento en el Espíritu. Esta sigue siendo nuestra gran comisión, ¿no? Nosotros somos frutos de esa promesa de que por medio del Espíritu la Iglesia llamaría a más gente, ¿no?, a la fe, tal y como sigue siendo. Por eso somos agentes que hacemos el trabajo que inició Jesús. En esa onda vamos nosotros. Somos continuadores del trabajo de Jesús. Tenemos en esta porción del Evangelio dos partes. Por un lado, una parte de cura de almas, de saber que siempre vamos a tener a Dios a nuestro lado, que no nos ha dejado huérfanos y ha mandado a su Espíritu que trae consuelo para morar en nosotros. No estamos solos cuando enfrentamos todas las dificultades de la vida. Además, nos ha dejado su paz. Su paz. La verdadera paz que no tiene nada que ver con la ausencia de conflictos, sino que es algo distinto, es algo mayor. Es paz con Dios y un anticipo de esa paz escatológica que nos espera. Pero además, por otra parte, además de esa cura de almas, que eso es grandísimo, también el texto de hoy nos invita al desafío, al seguimiento, a la acción y a la obediencia, especialmente del precepto, si es que se le puede llamar precepto, del amor. El domingo pasado vimos que nos ha llamado a amar. Yo creo que con la compañía del Espíritu Santo, que es ya por donde va este texto, se nos ha capacitado a amar. Esa es nuestra labor. Pero amar no es poner cara de ternura a la gente que nos mira. Amar es acción, es mirar por la justicia del otro, por la paz del otro. Y mirar también para que los demás puedan conocer a Dios y tener una experiencia auténtica en su vida de Dios. ¿Y con qué fuerza y con qué luces podemos evangelizar al mundo y dar testimonio auténtico, estando nosotros tan lejos, temporalmente y físicamente, culturalmente incluso, del Jesús que caminó por las rutas de Palestina hace 2000 años? Parece una misión imposible, pero podemos, y podemos por lo que nos está diciendo, por el Espíritu. Y el Espíritu es como luego vemos en el texto de Hechos, en Pentecostés, que es el que nos capacita para dar testimonio a los demás.
En síntesis, hay algunas sentencias que me gustaría repetir del texto. Jesús decía: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El texto que hemos leído decía vivienda. El Consolador, el Espíritu Santo enviado por el Padre en nombre de Jesucristo, nos enseñará las cosas y nos recordará lo que Jesús enseñó. Otra más: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Tomemos un tiempo en silencio, de meditación en estas palabras, donde se nos promete la compañía del Espíritu, la paz que nos da y el reto que supone guardar sus palabras. Amén.